buenas tardes. Es nuestro primer webinar del 2025 y qué mejor que empezarlo con Viviana, nuestra presidenta de FUNEICO, y en un webinar que nos interesa muchísimo a todos, que es las manifestaciones extraintestinales en la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, pueden dejar sus preguntas en la cajita en el chat aquí del Zoom y al final las vamos a contestar. No olviden apagar sus cámaras, sus micrófonos. No vamos a contestar preguntas en chat, habladas, sino únicamente las que hacen en el chat. Entonces, bueno, bienvenida Vivi a este webinar. Hola a todos, hola Carito, qué rico verte, qué rico que todos estén aquí. Quisimos empezar con este webinar porque son muchas las dudas que siempre los pacientes tienen frente a otros síntomas diferentes al intestino, como en la piel, las articulaciones, los ojitos. Y vamos a tratar hoy de hablar de las principales y de tratar de resolver las dudas que ustedes tengan. Recuerden que Funeico está hecho para ustedes y por ustedes. La base de nosotros es la educación, el empoderamiento de los pacientes y de sus familias y de sus cuidadores con respecto a esta condición. Para nosotros es muy importante que la persona que esté más enterada, más informada sobre qué es la colitis, qué es el Crohn y qué puede suceder, los tratamientos que tenemos, es el paciente y su familia, y por eso hacemos estas actividades. Para este año tenemos muchas más, quiero que siempre estén pendientes, tenemos varios especialistas que nos van a hablar de diferentes temas cada mes, tenemos actividades planeadas también para el Día de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal y bueno, confiemos en Dios que podamos lograr todos estos planes que tenemos educativos y continuar haciendo esta labor en Funeico para ustedes. En Funeico es que ustedes aprendan los términos, aprendan los diferentes tipos de tratamientos, enfoques que damos de la enfermedad y no que sean simplemente espectadores de un tratamiento y que el médico decida por ustedes, ¿no? Entonces quiero como contarles una historia que puede ser la de cada uno de ustedes con manifestaciones intestinales y extraintestinales y hacer el enfoque de cómo lo trataríamos y por qué. Entonces, llega un paciente masculino de 40 años a la consulta y me refiere que le duele una rodilla. Cuando uno dice monoartritis de rodilla, quiere decir que es una sola rodilla, ¿sí? Poliartritis son muchas articulaciones. Entonces, solo le dolía esa rodillita derecha, como la vemos ahí, se ve inflamada, se ve más rojita. Cuando uno la toca, se siente más calientica. Refiere que mejoría con AINES. Los AINES son el ibuprofeno, el diclofenaco, el meloxicam, entre otros. Y como antecedente tenía una hipertensión arterial. A este paciente lo vi como reumatóloga, comenzamos a hacerle el interrogatorio, iniciamos un manejo para su artritis o monoartritis con sulfasalacina y comenzamos a hacer estudios. Esta sulfasalacina nos ayuda mucho al compromiso articular de muchas enfermedades articulares, puede ser la espondiloartropatía, la artritis reumatoide o las artritis asociadas a enfermedad inflamatoria intestinal, no solamente se usa en una en específico. Sin embargo, este paciente a los 18 meses, y quiero que vean cómo puede presentarse una manifestación antes de que pase el compromiso intestinal florido. 18 meses después dice que comienza con deposiciones 6 al día, hematoquesia significa sangre en la deposición, con tenesmo, que significa que usted va al baño y queda como con ganas, va y siente que tiene que ir otra vez y que no ha como evacuado completo, asociado a dolor abdominal y que tenía pérdida de peso de 3 kilos. Aquí ya hay signos de alarma. Primero, tener tantas deposiciones al día de manera crónica por más de 4 semanas ya es un signo de alarma. Tener sangre en la deposición siempre es un signo de alarma. Y la pérdida de peso también hace que nosotros digamos aquí algo está pasando.
Entonces hacemos la colonoscopia y en esta colonoscopia el colon transverso era normal, pero vemos como tajantemente desde el colon izquierdo vemos un compromiso continuo, difuso, con pérdida del patrón vascular. Ustedes vieron al inicio que se veía la mucosa rosadita sana del colon. Esta mucosa ya se ve ulcerada, inflamada, irritable. Y le hicimos unas biopsias en las cuales se documentaban hallazgos sugestivos de colitis ulcerativa. Entonces, empezamos tratamiento con la mesalazina en gránulos, con enemas de mesalazina, con budesonida en espuma y le pedimos todos los exámenes. Y también empezamos en este caso budesonida de excreción colónica. Que es importante que vean aquí que esto no es una enfermedad como con una receta de cocina. Yo quiero que ustedes sepan que esto es un arte. La enfermedad inflamatoria intestinal no es como la hipertensión, que es tensión alta, hipertenso, como la diabetes, azúcar alta, diabético. Esto no se presenta de manera típica en todos los pacientes, entonces no es su culpa, no es la culpa del médico, no es la culpa de nadie que de pronto no todo sea tan típico y el diagnóstico se pueda hacer tan fácil, ¿sí? Todos estamos aprendiendo que se puede manifestar de diferentes maneras, que es un espectro de enfermedad, que no en todos es igual de severo, por eso cuando están en el chat es importante que no se asusten si ven que unos están más severos que otros. Esto es para que seamos una comunidad y veamos que es un espectro de enfermedad. Algunos pueden debutar leve y seguir leve toda la vida, como hay unos que pueden debutar leve y tener episodios de exacerbaciones severas o debutar desde el principio de manera severa. Por eso el seguimiento es tan importante. Y estas manifestaciones pueden presentarse antes, incluso hasta en el 25% de los casos, o durante la enfermedad inflamatoria. Luego de un año, a pesar de que estábamos con la sulfasalacina y le había controlado el dolor de las rodillitas, la mesalacina le había ayudado con lo de la colitis, presenta un dolor lumbar. Entonces, esto es importante porque en ustedes no podemos subestimar ningún síntoma. A todos nos puede dar dolor lumbar. Creo que es una de las consultas más frecuentes que tenemos en mi caso de reumatóloga. Pero uno tiene que aprender a diferenciar cuando es un dolor lumbar inflamatorio a cuando es un dolor lumbar de características mecánicas, ¿sí? Porque si yo trabajo, me cargo cosas pesadas, estoy muy gordito y la espaldita me comienza a doler o hago algún ejercicio y me duele, es más mecánico. Ahora vamos a hablar de las características que hacen que sea inflamatorio. Cosas que nos llamaban la atención en este paciente. Lo despertaba de noche el dolor lumbar. Eso es un signo de alarma. Y adicionalmente tenía dolor glúteo intermitente y comenzó a cojear por dolor en el pie izquierdo. Ya no eran las rodillas. Cuando lo examinamos, vemos que tiene el tercer dedo del pie izquierdo como una salchicha inflamado, ¿sí? Y ustedes lo pueden ver el colorcito más rojito, más gruesito. Y tenía aquí a nivel de la unión costocondral, perdón, esternoclavicular, o sea, el esternón, que es el de la mitad, el huesito de la mitad, con la clavícula. Estaba inflamado, aquí pueden ver que se ve más hinchado que acá, y cuando uno le tocaba era intenso y se sentía pues claramente una inflamación. Esto porque es importante. Quiero que sepan que ustedes no pueden subestimar nada, que es que si no es porque es diarrea, sangrado, entonces yo no le cuento al médico nada, no. La idea es que ustedes le cuenten todo y si ustedes ven algo anormal, tomen foto, porque de pronto el día que vayan a la consulta, pues ya no lo tienen y para uno es importante haber visto ese antecedente de esa alteración. Entonces, mi llamado es que cualquier cosa que se vean en los ojos, en la boca, en la región perianal, en la piel, en las uñas, en las articulaciones, tómense foto y se la llevan al médico. ¿Listo? Y muéstrensela al médico. Entonces, consideramos que este paciente tenía una dactilitis. La dactilitis es una tenosinovitis,
que es un dedo en salchicha. Así es que nosotros le preguntamos al paciente. Entonces, se inflama todos los tendones del dedito y se ve así, como un dedo en salchicha. Y tenía una entesitis. ¿Qué significa una entesitis? Las entesis son el sitio de inflamación de los tendones, donde van y se inserta el tendón. Tenemos entesitis en muchas partes, ahora se los voy a enseñar. Este señor, este paciente, tenía una entesitis en la unión esternoclavicular. Le hicimos una resonancia magnética de sacroiliacas, que es el examen ideal para ir a mirar las articulaciones de atrás, no la cadera, sino donde se une el sacro, ¿sí? Con el hueso del ilion, ¿sí? Que es en la región glútea. Por eso es importante que ustedes miren si les duele la región glútea, ¿ya? Allí uno les palpa y a veces hay un dolor exquisito y eso se llama sacroileitis y uno la puede diagnosticar por imagen porque ustedes ven que todo es grisecito. Lo que usted vea blanco significa que es agua. Agua en el cuerpo, en estos casos es inflamación. Y este es el hueso ilíaco, este que se pega al sacro y esta es la articulación sacroiliaca derecha y sacroiliaca izquierda y claramente tenía sacroileitis. Él estaba muy bien a nivel gastrointestinal, decía que ya no tenía sangrado, que ya no tenía diarrea, pero aquí quiero llamar la atención porque es que esto no es solamente sentirme bien, esto es también tener los exámenes bien, por eso es que ustedes siempre se tienen que ir a hacer exámenes, así se sientan bien, porque esta condición no tiene cura, tiene tratamiento y la podemos dormir. Pero los exámenes nos pueden avisar cuando algo se vaya a activar. Entonces, a este paciente le hicimos la calprotectina fecal, es el examen del popó, que es un examen que me refleja inflamación. Si ella está aumentada, significa que tengo células inflamatorias actuando a nivel de mi intestino, lo cual no debería estar ni presentarse. Entonces, si ella se sube, es porque hay inflamación y la tenía en 350, lo cual es un valor elevado. No había anemia, eso es bueno, pero cuando algo va peor y peor y peor y sangra de a poquitos crónicamente o por la misma inflamación, se nos bajan los niveles de hemoglobina. Por eso siempre hay que mirarla. Y la PCR, que es una proteína que se llama proteína C reactiva, es una proteína que produce el hígado, que se aumenta cuando hay procesos inflamatorios sistémicos, ¿sí? Como lo es la colitis ulcerativa, también estaba aumentada. Le hacemos la colonoscopia a este paciente. Está mejor, pero no está totalmente bien. Ustedes ven que todavía no puedo ver los vasitos. Un colon debe ser rosadito y se me deben ver los vasitos de los vasitos de la mucosa. Aquí se ve inflamada, todavía no hemos llegado a la mucosa que queremos. Y esto también es importante porque a veces los pacientes me dicen, pero ¿por qué otra colonoscopia? ¿Sí? Ustedes tienen que hacerse amigos de la colonoscopia, porque cuando tenemos una enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos tres metas, ¿sí? Siempre hay que tratar de cumplirlas. La primera meta es que no tengas ningún síntoma. Entonces, usualmente entre 3 a 6 meses, ojalá más cerca a los 3 meses, que yo ya no tenga dolor, que yo ya no tenga sangrado, que yo ya no tenga diarrea, ¿sí? Luego de 3 a 6 meses, idealmente que tenga remisión bioquímica, o sea, que mi calprotectina sea normal, que mi PCR esté negativa. Y después de 6 meses en colitis, después de 9 meses a un año en Crohn, que mis colonoscopias y mis imágenes sean normales, o sea, yo debo ir a mirar ese colon y debe estar sin úlceras y sin inflamación. Solo hasta ese punto yo me quedo tranquila de que hemos logrado las metas terapéuticas.
O sea que en este paciente vemos que nos falta todavía el compromiso intestinal porque así esté asintomático. Bioquímicamente no hemos llegado a metas porque la calprotectina está elevada, la PCR está elevada y endoscópicamente tampoco hemos llegado a metas porque vemos que todavía hay inflamación. Y adicionalmente, pues estamos teniendo dactilitis, que es el dedo en salchicha, entesitis, que es esa inflamación ahí en la región esternoclavicular, y tenemos sacroileitis por la imagen. Entonces, es importante que sepan que las manifestaciones extraintestinales son claves. No solamente enfóquense en hablar de los temas del intestino, porque hasta el 50% de los pacientes pueden tener una manifestación fuera del intestino. Esto incrementa, entre más largo sea el tiempo de la enfermedad, si tengo una manifestación, puedo tener más probabilidad de tener otra y otra. Esto nos habla de que es una enfermedad un poco más compleja, ¿sí? Un paciente que tiene manifestaciones extraintestinales significa que puede tener más complicaciones porque ya no solo me tengo que enfocar en el intestino, sino que también le tengo que parar bolas al ojo, a la piel, a la articulación porque se me pueden dañar. A veces es más difícil de manejar la manifestación extraintestinal que el mismo intestino. A veces el paciente se siente regio, el Crohn, de la colitis en su parte intestinal, pero la artritis no lo deja, la uveitis, la psoriasis, ¿listo? Y hay algunas que pueden tener riesgo de cáncer y eso es muy importante. Por ejemplo, tener colangitis esclerosante primaria. La colangitis esclerosante primaria es una enfermedad de las vías biliares que genera un riesgo alto de cáncer de vías biliares que se llama colangiocarcinoma y que cuando está combinada con la enfermedad inflamatoria intestinal aumenta el riesgo de cáncer de colon. Entonces es muy importante poder siempre tener exámenes de ustedes que nos evalúen el hígado, porque el hígado no duele. Cuando ya pasa algo grave con el hígado es porque viene mucho rato atrás y nosotros nos damos cuenta de alguna manifestación hepática, es con los exámenes de sangre que pedimos para ver la función del hígado. Listo. Es importante que sepan que las manifestaciones extraintestinales pueden presentarse con o sin síntomas digestivos. Yo puedo tener mi colon alborotado y presentarse en manifestaciones extraintestinales al mismo tiempo. O puedo estar regia de mi colon, pero presentar manifestaciones extraintestinales. No me excluye a una de la otra. Y como ven en este dibujito, en cualquier parte puedo tener una manifestación. Entonces, por eso es que yo soy fan de preguntarle al paciente de arriba desde el pelo hasta la uña, si L, siempre le digo, tómese foto, ¿sí? En los ojos es muy importante poder que no tengamos alteraciones, la boca, los pulmones, el corazón, los huesitos, los nervios, la piel, el hígado, el páncreas, la sangre, todas pueden verse alterados en la enfermedad inflamatoria intestinal. Y quiero que vean aquí, es un dibujo que se ve un poco complejo, pero se los voy a explicar. Entonces, esta flechita muestra aquí, esta es la barrera intestinal de ustedes. Entonces, cuando uno entra al colon, esta es la barrera que nos protege de todo lo malo de afuera para adentro. Aquí están todos los bichitos que viven con nosotros porque nosotros tenemos bacterias que nos cuidan, ¿sí? Y esas bacterias en la enfermedad inflamatoria cambian, se desequilibran y eso ayuda a que se genere la enfermedad. Se daña también el moco que cubre este epitelio, que nos protege también en la enfermedad inflamatoria intestinal. Se abren estas uniones entre las células, ¿sí? Y toda esta respuesta inflamatoria entra al epitelio intestinal y puede migrar hacia el huesito, a los nódulos linfáticos, a la piel, a los sitios de inserción de los tendones,
a las articulaciones sacroiliacas, a la columna, a los ojitos, ¿sí? Porque uno dice, pero ¿cómo algo del intestino se me va a ir para el ojo? Sí, entra toda esta respuesta inflamatoria que se genera en el intestino y puede activar estas células inmunológicas que van y migran a unos tejidos lejanos, ¿sí? Y van y reconocen proteínas o sustancias de tejidos lejanos como extrañas y las pueden atacar y generar inflamación en sitios distantes del intestino. Empecemos comentando un poco cuáles son las manifestaciones más comunes que se dan de manera paralela al compromiso intestinal, o sea, tengo diarrea, sangre, dolor y al mismo tiempo puedo tener manifestaciones como son el eritema nodoso, que ya vamos a ver cómo es, son unas pelotas que se ven como unos morados en las piernas, preferiblemente, y que duelen mucho. Puedo tener artritis periférica, entonces diarrea, dolor, cólico y se me hinchó una rodilla, se me hinchó un tobillo, me duele la muñeca, ¿sí? Podemos tener síndrome de Sweet, que son unas vesiculitas que le salen a uno parecidas como a la varicela y se asocian a fiebre, malestar general. Puedo tener úlceras y aftas en la boquita. Se me puede poner el ojo rojo con escleritis, que es inflamación de la esclera, que es la parte blanquita del ojo. O puedo tener mi intestino regio, estoy haciendo una sola deposición al día, sin sangrado, no tengo dolor, y me puede dar dolor lumbar con espondiloartropatía, me puede dar uveitis con problemas para ver, independiente de que el intestino esté bien. Comencemos con las articulares, que son las más frecuentes. Entonces, si ustedes me dicen, ¿cuáles son las que yo más tengo que estar alerta? Primero, las articulaciones. Segundo, la piel. Y tercero, los ojos. Estos son las más frecuentes. Entonces, en cuanto a la parte de la artritis periférica, porque uno tiene compromiso articular periférico y central. ¿Qué significa periférico? Como de aquí para afuera, ¿sí? Los brazos, las piernas. Central, la columna y la región sacroiliaca, ¿sí? Que es como la parte de las caderas. Eso es central. A nivel periférico puedo tener dos tipos de artritis. La tipo 1 se llama pausia articular. Cuando uno dice pausi significa como poquito, ¿cierto? Entonces son menos de 5 articulaciones que se afectan. Y usualmente le gusta cuando el intestino está activo, es mucho más común cuando tengo diarrea, sangrado, dolor. Y le gustan las articulaciones medianas, como la rodilla. Ustedes pueden ver claramente que esta rodilla de esta paciente está inflamada. El tobillo, comparen este tobillo con este y ven que este está más inflamado. Las poliarticulares. Estas poliarticulares son más de 5 articulaciones, ¿sí? Usualmente se presentan independiente de la actividad intestinal, o sea que puedo que esté bien de mi intestino. Le gustan las articulaciones pequeñitas, como son estas aquí de los nudillos, que son las metacarpofalángicas, o estas de acá, que son las interfalángicas. Lo mismo en los piecitos. Y usualmente no mejoran controlando el intestino y pueden llegar a futuro a producir daño articular. Pasamos a las axiales o centrales. Podemos tener muchos tipos de estas. En general se llaman espondiloartropatías, ¿sí? Y es un poco menos frecuente que las periféricas. Le gusta mucho más los hombres que las mujeres, pero no quiere decir que una mujer no le puede dar, ¿sí? Usualmente la espondiloartropatía se presenta independiente de la actividad intestinal. ¿Y cuál es la clave para documentar un compromiso central o axial articular? El dolor lumbar. Entonces,
Hay unos criterios que hacen que uno diga, oiga, este dolor lumbar me llama mucho la atención. Uno, en personas jóvenes menor de 40 años, porque después de los 40 comienzan ya nuestros achaques mecánicos de la artrosis, porque recuerden que es muy distinto la artrosis que la artritis, ¿ok? La artrosis es lo que nos va a dar a todos. Todos nos vamos a envejecer y a todos se nos van a envejecer las coyunturas. Ese es el proceso de envejecimiento, la artrosis. Pero a cada uno se le desarrolla una artrosis de acuerdo a cómo le haya dado de duro al cuerpo, ¿sí? Yo siempre le digo a mis pacientes, la artrosis es como cuando usted ve una señora de 90 años arrugada, pero como una pasa, bien arrugada. Y ve a otra de 90 años también arrugada, pero no tanto, ¿sí? Y uno dice, esta señora que está arrugadita, pero no como la otra, como una uva pasa, se cuidó del sol, usó sombrero, se echó protector solar, no fumó. Por eso no se arrugó tanto como la otra, ¿sí? Así pasa con la artrosis. Si usted hace oficio, lava, plancha, hace mil cosas con sus manos, las maltrata, se pone gordito porque la obesidad es lo principal para producir artrosis más severas porque le pone más trabajo a la columna, a las caderas, a las rodillas, a los tobillos y las daña y las envejece más. Si usted fue trabajador de la tierra y usó y maltrató mucho sus manitos, pues nos va a dar artrosis más severa, ¿sí? Por ejemplo, mi trabajo tiene que ver más con las manos, haciendo colonoscopias, endoscopias, el computador. Yo tendré más artrosis de esas partes que otra persona que no trabaje tanto con sus manitos, una persona que toda la vida hizo oficio de manera muy importante, pues también va a sufrir de más artrosis que otra persona que no haya hecho oficio, ¿sí? Entonces, es importante que diferencien eso, porque la artrosis todos la vamos a tener, pero la artrosis no tiene por qué inflamar de esa manera, no tiene por qué hinchar la articulación de esa manera, ¿sí? Entonces, cuando a uno le duele la espalda, puede ser de un dolor mecánico por artrosis o por algo muscular, pero para diferenciar un dolor mecánico de un dolor inflamatorio, que es el que estamos buscando acá en manifestaciones extraintestinales de la colitis y el Crohn, la clave es lo siguiente. Un dolor mecánico usualmente empeora con el ejercicio. Entonces esa es la clave. Yo le pregunto a las señoras, ¿y usted hace oficio y le duele? Eso no es inflamatorio, eso es claramente mecánico. El mecánico empeora con la actividad, mejora con el reposo. Por el contrario, el dolor inflamatorio, usted amanece tullido, amanece con dolor y en la medida en que va haciendo actividad durante el día, se siente mejor, ¿sí? Pero cuando se queda quieto, cuando está en reposo, ese dolor empeora. ¿Listo? Y definitivamente un dolor que te despierta de noche es un signo de alarma. ¿Listo? Aquí vemos exámenes que hacemos en pacientes que tienen dolores lumbares. Uno puede hacer radiografías donde ya encuentra unos hallazgos severos mucho más avanzados, que se dan, por ejemplo, en la espondilitis anquilosante, que se forman puentes entre las vértebras y la inmovilizan, la anquilosan. La resonancia nos permite ver hallazgos más tempranos de inflamación. Recuerden que la agüita se ve blanco, se ve más inflamado, que se asocian a la espondiloartropatía. ¿Qué otros signos me hacen sospechar una espondiloartropatía? La entesitis, lo que hablamos de nuestro caso clínico. Entonces vemos acá en este esqueleto que uno tiene todos estos punticos, son sitios de inserción de tendones, ¿sí? Entonces uno siempre trata de tocarle a los pacientes a ver si hay, por ejemplo, aquí en el tendón de Aquiles, que es acá atrás del tobillo, esto está inflamado. Mira este con este y vemos que este tendón está mucho más grueso e inflamado y cuando lo tocamos en su sitio de inserción duele.
las plantas de los pies, hay fascitis plantar, la dactilitis, ¿sí? La dactilitis es lo que les conté del paciente, la tenosinovitis de todo un dedito que se vea como una salchicha. A mí me gusta que vayan sin esmalte, ¿sí? Me gusta que no usen uñas postizas. Yo soy enemiga de las uñas postizas. Esas uñas, las que son semipermanentes, dañan muchísimo el lecho ungueal, ¿sí? Y nos pueden ayudar a confundir, porque no todo es un hongo, ¿sí? Y estos hallazgos que vemos que se pueden producir, a veces dañan tanto las uñas, esos manicures y estas uñas semipermanentes, que pueden sugerir cambios que se asocian a manifestaciones extraintestinales como artritis psoriásica. Uno puede ver puntitos en las uñas, huequitos, ¿sí? Que se llaman pitings, manchas en gotas de aceite, como son estas manchitas amarillitas que vemos en las uñas, o onicorexis, que son así como que se ven comiditas. Adicionalmente, vemos con prioridad, como les explicaba en el caso, aquí vemos cómo hay inflamación, eso blanquito que ven ahí en la flecha rojita significa inflamación entre el ilio y el sacro. Pueden presentarse hasta en el 50% de los pacientes y no necesariamente es sintomático. Adicionalmente, de la parte articular periférica y central o axial tenemos la osteoporosis. Y recuerden que ustedes, la mayoría, han usado corticoides, prednisolona, prednisona. El corticoide es una herramienta terapéutica que salva colon, que apaga incendios y que gracias a él podemos controlar la actividad de la enfermedad de manera rápida. Pero idealmente el corticoide no debería estar de manera permanente en un paciente ni por muchísimo tiempo, porque nos puede ayudar a producir osteoporosis, entre otros eventos adversos. Adicionalmente, la misma enfermedad nos ayuda a disminuir la densidad de los huesitos, que es la densidad mineral ósea. ¿Por qué? Por inflamación crónica, porque no podemos absorber bien el calcio y la vitamina D a nivel intestinal, porque usualmente la mayoría de las personas tenemos deficiencia de vitamina D porque nos cuidamos mucho del sol, por el riesgo de cáncer de piel, porque usamos el protector solar y la mayoría de la vitamina D la obtenemos del sol. Entonces es importante que la podamos buscar, mirar si está deficiente y poderla suplementar, porque ella es muy importante en la formación de huesito. Y algo muy importante es no fumar, porque el cigarrillo es enemigo de la enfermedad inflamatoria y es enemigo de la formación de huesito, ayuda a que se genere osteoporosis. Pasamos a las manifestaciones de piel, que son las segundas más frecuentes. Entonces, estas pueden presentarse hasta en el 43% de los pacientes, pueden ser específicas de la enfermedad, reactivas o incluso secundarios a medicamentos. Específicas, en los pacientes con enfermedad de Crohn tenemos las fístulas. Esto es una invitación a que hombres y mujeres miremos el ano. Hay que revisarse el ano, porque en el ano pueden haber muchas manifestaciones de nuestra enfermedad, fisuras a repetición, dolor, salida de pus, algún huequito, presencia de abscesos. Hay gente que me ha llegado a la consulta, no, es que yo he sufrido de nacidos porque yo soy taxista, yo manejo un bus y pues estar sentado me dan abscesos en la cola y con antibiótico me mejoro. Claro, uno se puede mejorar con antibiótico, pero esos abscesos o esos nacidos pueden ser manifestaciones de una enfermedad de Crohn perianal. ¿Ok? Podemos tener lesiones específicas como Crohn metastásico. Esta palabra metastásico lo asusta a uno porque uno cree que es cáncer, pero esto no es que sea cáncer. Esto es metástasis, significa que tengo otra lesión a distancia. Entonces, el mismo tejido granulomatoso del Crohn que tengo en el intestino va y se presenta como lesión cutánea en la piel
en áreas intertriginosas como son la región interglútea o en las regiones entre orificios, en la boca, en la región también perianal o genital, pueden ser nódulos, placas, úlceras, puede ser tan heterogéneo que por eso les digo que cualquier lesión en ustedes hay que tomar foto, hay que consultar e idealmente biopsiar. Miren esta vagina, ¿sí? En esta vagina teníamos una paciente que le dolía, que estaba ulcerada, que estaba engrosadita, ¿sí? Esto se llama un Crohn bulboperineal. A los hombres también les da y les puede ocluir áreas donde se drena la parte linfática del pene y puede producir dolor, hinchazón. Entonces, algo muy importante es que ustedes no deben tener pena de hablar de sus genitales, del ano, de cualquier parte de su cuerpo, porque para eso estamos los médicos. Hay que mirar cualquier cosa, como les digo, yo jamás subestimo nada. Y me he encontrado con pacientes que la pareja los deja que porque piensan que esto es una enfermedad de transmisión sexual, venérea, y esto es ignorancia, ¿sí? Esto no es una enfermedad de transmisión sexual. Uno tiene que hablar de cualquier úlcera, lesión que tenga en la vagina, en el pene o en los testículos, porque puede ser por la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿ya? Entonces es importante que podamos siempre revisarnos. Esta es una paciente que nos permitió tener sus fotos y que debutó primero con este compromiso genital, ¿sí? No tenía síntomas digestivos desde el principio. Y si ustedes ven, en el ano se veía alterado. Ustedes tienen que revisar su ano, si tiene cosas redundantes, si tiene fisuras, si tiene lesiones posinflamatorias. Y en este caso, esta paciente tenía un Crohn metastásico, tenía infiltración de sus labios mayores con tejido granulomatoso del Crohn y nos dimos cuenta al biopsiar esos labios, ¿ok? Entonces es muy importante que nos revisemos completamente. Miren el caso de otro paciente. En el pene hubo compromiso granulomatoso en los sitios donde se drenaba esa parte linfática y lo ocluyó y se le inflamó de esta manera tan importante. La boca es supremamente importante. Si ven en esta gráfica, aunque lo dice en inglés, uno puede tener compromiso de los labios, de las encías, de los carrillos, de la lengua, de cualquier parte de la boca. Entonces, por ejemplo, este paciente tenía una infiltración granulomatosa de los labios, ¿sí? Una de las manifestaciones más frecuentes es la gingivitis. Es muy importante que todos tengamos una buena higiene oral, ¿sí? Cada vez salen más estudios de que la enfermedad periodontal genera riesgos de actividad de otras enfermedades autoinmunes. Ya hay mucha claridad con la artritis reumatoide y cada vez hay más del yeso, que como ustedes necesitas abajo es enfermedad periodontal. Y esos son bacterias a hacer actividad inflamatoria y pueden generar actividad del intestino. Entonces, una paciente, por ejemplo, también debutó con manifestación en la boquita. Se le cayeron muchos dientes. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, señora. Sí, Vivi. Ok, entonces esta paciente se le cayeron 14 dientes, ¿sí? Y dentro del estudio de todo lo que llegamos al final, consideramos que la enfermedad inflamatoria intestinal estaba contribuyendo con esto, porque por supuesto se le hicieron todos los estudios adicionales y la quise traer a ella
porque es importante que ustedes miren su boca, ¿ok? Y le paren muchas bolas a la boca y se tomen foto de cualquier úlcera o lesión que tenga. Pasamos a las lesiones reactivas. El más frecuente es el eritema nodoso, que son como esas bolas, como unos morados que duelen, intensos, se llama una paniculitis septal, sobre todo da mucho a nivel de las piernas, en la región anterior de las piernas. Quiero que vean, este es un paciente mío. Y uno puede pasar desapercibido esto y uno dice, no, me golpeé. No, ¿qué será esto? ¿Me picó algo? No, esto es eritema nodoso. Puede dar en cualquier parte del cuerpo, pero esto es lo más frecuente que sean las piernas. Entonces es muy importante cuando esto aparece, algo está pasando en su intestino porque suele aparecer cuando el intestino se activa. El pioderma gangrenoso. Esta es una de las lesiones cutáneas para mí más complejas de manejar. Puede aparecer como una pústula, como un nódulo. ¿Y cuál es el problema? Que el pioderma gangrenoso tiene una condición que se llama efecto de Patergia. La patergia significa que cuando usted va y lo traumatiza o lo limpia o lo debrida o le quita lo que usted ve ahí que usted dice, uy, eso tiene pus, hay que lavarlo, hay que limpiarlo, aumenta la lesión de tamaño, ¿sí? Ese es el efecto de patergia, que entre más lo manipule, más aumenta. Y esto no significa que sea pus o que sea infección, es que es una dermatosis neutrofílica. Entonces son muchos neutrófilos ahí acumuladitos. Y los neutrófilos son los mismos que van y migran cuando hay infección, pero esto no es algo infeccioso. Usualmente es necrótico, es una úlcera con unos bordes violáceos, pero puede ser de tantos tipos, miren, de todos estos tipos pueden ser, ¿ya? Y algo muy importante es que en nuestros pacientes nos pueden dar los piodermas periostomales cuando tenemos ileostomías o colostomías. Como eso es un sitio de trauma porque sacaron allí la tripita para que por allí pueda hacer popó, pues genera un trauma y se puede generar esta úlcera que se llama pioderma periostomal. Esto es otro paciente mío que lo tenía más chiquitito, pero entonces la gente tratando de hacer bueno, pues hacemos malo porque llega y se lo debridan, se lo limpian y eso aumenta la lesión. Este es otro paciente mío que tuvo un pioderma periostomal complejo. A veces nos toca incluso iniciar terapias biológicas para el pioderma y no tanto para el intestino, sino por la manifestación extraintestinal. Esta es otra foto de un pioderma periostomal. Entonces, los que tengan ileostomías o colostomías, siempre revisarse muy bien alrededor, que todo esté bien. El síndrome de Sweet, como les comentaba anteriormente, es una dermatosis neutrofílica aguda febril. ¿Qué quiere decir? Son como unas lesiones pápulas eritematosas, como violáceas, rojitas, y se asocian a un paciente que está muy activo, muy enfermo, con mucha diarrea o sangrado, fiebre, le duelen los músculos, le duelen las articulaciones. Usualmente se asocia a actividad de la enfermedad. También se pueden presentar de estas características no tan floridas. Por eso repito, lesión que se vean, lesión que se toman foto. También podemos tener vasculitis. Hay vasculitis de pequeño vaso, de vaso mediano, de vaso grande. Entonces, si a usted alguna vez me le llega a pasar que tiene estas lesiones como unos morados, como lesiones de sangre en las piernas, eso es una manifestación extraintestinal y hay que consultar. Y también les decía lo de las lesiones en los genitales porque hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Behçet que puede tener manifestaciones intestinales como la enfermedad inflamatoria intestinal o puede estar al mismo tiempo que una enfermedad inflamatoria intestinal y se caracteriza por tener úlceras en la boca y úlceras en los genitales, en la vagina, en los labios mayores, menores, en los testículos, en el
pene. Entonces, no les dé pena. Esto no es que hablemos de una enfermedad de transmisión sexual, una enfermedad venérea. Esto puede ser una manifestación de esta enfermedad. Pasamos a la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad mucho más prevalente que la enfermedad inflamatoria en nuestro medio, que se caracteriza por estas lesiones descamativas que pueden ser en las áreas de codos, rodillas, pero también puede ser en cualquier parte o palmoplantar. Em, es una enfermedad que aumenta el riesgo de tener colitis y Crohn, o sea que si usted tiene un familiar con psoriasis, aumenta el riesgo de tener enfermedad inflamatoria. Pero también se puede presentar secundaria a medicamentos, ¿sí? A veces se llama psoriasis paradójica, que con el infliximab o el adalimumab se pueden generar lesiones psoriásicas. Usualmente las podemos manejar de manera tópica sin necesidad de quitar el biológico. Alopecia. También podemos tener alopecia secundaria a la enfermedad inflamatoria intestinal. La podemos manejar. Este paciente se manejó con infiltraciones y mejoró. Pasamos a las manifestaciones del ojo, que son las terceras más frecuentes. Puede presentarse hasta en el 11-12%. Y el ojo, aunque es un órgano chiquito, es un signo de alarma gigante que uno tenga manifestaciones en el ojo porque podemos comprometer la visión, ¿sí? Entonces, nunca subestimen que es que me dio conjuntivitis. No, usted tiene colitis y tiene Crohn y le dio un ojo rojo, está hinchado, le duele con los movimientos oculares, ve como moscas volando. Consulte y diga, vea. Mi doctora me dijo que si yo tengo colitis o Crohn y tengo algún problema inflamatorio de mi ojo, debo consultar. Podemos tener de muchos tipos: epiescleritis, escleritis, uveitis en la retina, en la papila. Las más comunes son la escleritis y la epiescleritis. La esclera es esa capa blanca que nos cubre el ojito, ¿sí? Cuando es muy superficial, se llama escleritis. Cuando es más profunda la inflamación, se llama epiescleritis. Entonces, si usted tiene un ojo rojo, tómese foto. Y también yo siempre le paro bolas a los ojitos de mis pacientes cuando veo como zonas azuladas, como unas manchitas azules, porque cuando algo inflamatorio ocurrió, se adelgaza la esclera y se alcanza a ver como la parte oscurita del ojo y se ve como moradito. Mire, esto puede llegar a ser tan severo como este tipo de escleritis. Epiescleritis es la más superficial, discúlpeme, en escleritis es la más profunda. Y puede llegar a ser difusa, nodular y necrotizante, que incluso puede llegar a perforar la esclera. ¿Sí ven esto que les contaba que se ve azulito? Porque aquí hubo un compromiso inflamatorio y lo deja así, adelgazadita. Miren estos otros casos de escleritis que perforan la esclera, ojo rojo intenso, doloroso, dolor con los movimientos oculares. Uveitis, que es inflamación de la uvea, por eso hay que consultar y hay que ir al oftalmólogo porque esto lo podemos ver a través de esa cámara de hendidura, que es esa máquina que tiene el oftalmólogo, para poder mirar si hay células inflamatorias, si uno puede tener uveitis anterior, media, posterior, y eso es algo de cuidado, ¿sí? Por eso hay que consultar idealmente porque el ojo es un órgano de mucho cuidado y hay que ir idealmente con el oftalmólogo. En cuanto al tratamiento, tenemos muchos tipos de tratamientos, primeras, segundas, terceras líneas, los mismos biológicos que manejamos para la enfermedad inflamatoria, sobre todo los anti-TNF, que son el infliximab, el adalimumab, el golimumab, ¿sí? Los inhibidores JAK o pequeñas moléculas como el upadacitinib, el tofacitinib, otras moléculas como el ustekinumab, son moléculas que nos ayudan a manejar manifestaciones articulares y cutáneas también. La sulfasalacina, el metrotexate también nos ayudan a manejar manifestaciones extraintestinales, entonces por eso es importante que consulten con su médico para que podamos hacer un manejo integral. Para concluir, recuerden que las manifestaciones fuera del intestino afectan hasta el 50% de nuestros pacientes.
La articulación, la piel y los ojitos son las más prevalentes y nos indican que tenemos una enfermedad con la que tenemos que estar mucho más pilas y más cuidadosos porque puede llegar a ser más severa y refractaria. Deben estar atentos a cualquier anormalidad e informarle a su médico. Y requiere un manejo multidisciplinario, reumatólogo, dermatólogo, oftalmólogo, hepatólogo cuando es el hígado. Idealmente hay que tratar de escoger un tratamiento que nos pueda ayudar a manejar tanto el intestino como la manifestación extraintestinal. Y lo más importante que quiero que les quede es que la enfermedad inflamatoria intestinal, su colitis ulcerativa y su enfermedad de Crohn no es solo intestino. Es lo más importante que quiero que sepan para que siempre estén pendientes de cualquier alteración. Muchísimas gracias por su atención. Quiero que sepan que los quiero mucho, que Funeico siempre está muy pendientes de ustedes, de tratar de hacer actividades, no solamente en el chat, sino tratando de buscar recursos para hacer estas actividades, para hacer los congresos de pacientes, para hacer las revistas, para tener material educativo en las redes, para que ustedes tengan lugares seguros a donde buscar información. Y bueno, tenemos varios planes y sorpresas para ustedes que ojalá les gusten. Y bueno, estoy atenta a preguntas. Bueno, Vivi, gracias por esta súper charla que nos aclara muchas cosas em, sobre manifestaciones que no son propias del intestino y que debemos tener en cuenta como pacientes. Acá hay una pregunta de una paciente con Crohn que fue diagnosticada hace 2 años. Dice, lamentablemente la enfermedad ya me ha afectado articulaciones y ojos. Para el Crohn me están aplicando vedolizumab y me ha ido muy bien, pero mis articulaciones se han visto afectadas. Me han tratado con varios medicamentos, pero no han funcionado. Además que no puedo con el adalimumab porque me hizo un efecto rebote que casi me mata. Por lo tanto, los médicos me acaban de informar que quieren hacerme una terapia combinada con upadacitinib, pero la verdad me da miedo por el efecto rebote que tuve y por lo invasivo que puede ser. Bueno, mi invitación a que es que no tengas miedo, ¿sí? Realmente uno puede hacer eventos adversos a los medicamentos, sí. Hasta la acetaminofén, uno puede hacer eventos adversos. Estos son moléculas que riesgo-beneficio, uno siempre evalúa qué tanto beneficio le va a generar al paciente versus el riesgo. Todas tienen eventos adversos, pero el upadacitinib es una molécula distinta a la adalimumab. Ambos son muy buenos, ¿sí? El upadacitinib no es un biológico, es una pequeña molécula, se da vía oral. Si llegas a presentar algún evento adverso, tiene una facilidad y es que es de una vida media muy corta, entonces tú puedes suspender y a las 48 horas ya no hay medicamento en sangre. Tiene acción muy rápida y es un medicamento que gusta muchísimo para el compromiso articular, tanto periférico como axial. Entonces, mi recomendación es, tus médicos están haciendo bien, confía en ellos, pregúntales tus dudas. Nunca te vamos a colocar algo que te vaya a generar más daño o más riesgo. Y el upadacitinib es un medicamento nuevo, nuevo para nosotros, pero ya tiene mucha experiencia en el mundo. Y lo usamos nosotros los reumatólogos ya también hace muchos años en artritis reumatoide, ya lo usamos en artritis psoriásica, en psoriasis, y ahora lo estamos usando en colitis ulcerativa y en Crohn y nos va muy bien en cuanto al compromiso intestinal y también nos va muy bien en el compromiso articular. Entonces, adelante y creo que es una muy buena opción. Perfecto. Aquí hay otra pregunta. En caso de manifestar dolor articular, ¿se debe consultar al médico gastroenterólogo de cabecera o a un reumatólogo? Bueno, pues yo soy reumatóloga y gastroenteróloga, entonces yo diría a los dos.
¿Qué es lo más importante? Ustedes tienen que consultar y tener una excelente relación con su médico tratante, que es el gastroenterólogo, ¿sí? El gastroenterólogo o coloproctólogo que sea su médico de cabecera por esta condición debe conocer todas estas manifestaciones extraintestinales y la idea es que nosotros somos los que colocamos las dosis del biológico. Usualmente las dosis en enfermedad inflamatoria son mucho más altas en los biológicos en gastroenterología que en reumatología, pero la idea es que siempre estés en un grupo multidisciplinario donde tu gastro pueda comentarle al reuma, enviarte al reumatólogo, al dermatólogo, para poder hacer un manejo conjunto. Pero es clave que tengas una muy buena relación con tu gastroenterólogo. Él conoce todas estas manifestaciones extraintestinales, puede hacer un abordaje inicial e idealmente hacer un manejo multidisciplinario con el reumatólogo. Perfecto. El dolor muscular tipo fibromialgia es una manifestación extraintestinal de la enfermedad inflamatoria. ¿Se trata con medicamentos biológicos o estos solo funcionan a nivel articular y no muscular? Excelente pregunta. La fibromialgia no es una enfermedad inmune, ¿sí? Puede presentarse mucho más frecuente en la enfermedad inflamatoria intestinal, pero no es una enfermedad que tratamos con biológicos ni con inmunosupresores. Es una condición que se da en un porcentaje importante en cualquier enfermedad autoinmune porque se baja al umbral del dolor, ¿sí? Literalmente la fibromialgia es una enfermedad en la que duele hasta el pelo, ¿sí? Y es real, ¿sí? Porque yo estoy del lado en el que yo le creo a mi paciente cuando tiene fibromialgia, ¿sí? Es una enfermedad en la que duelen muchos puntos dolorosos, es una enfermedad que uno primero tiene que descartar que no hayan otras cosas hasta que uno llega al punto de decir que es una fibromialgia porque puede tener muchos síntomas confusores porque alrededor de la articulación hay muchos musculitos y puede alterar o confundir un poco el diagnóstico. Son pacientes que no duermen bien, son pacientes que pueden tener alteraciones digestivas, urinarias, síntomas secos, que pueden simular muchas otras enfermedades autoinmunes. Entonces, no se tratan con biológicos, no es una enfermedad autoinmune, puede dar más frecuente en un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal y necesita un manejo multidisciplinario. Si algo es difícil de manejar es la fibromialgia, ¿sí? Porque no hay una pasta que te quite el dolor, ¿sí? Es un manejo conjunto, ¿ya? Un neuromodulador, ejercicio, psiquiatría, terapia cognitivo-conductual con psicoterapia. Es una enfermedad que no es autoinmune, que sí se puede presentar de manera mucho más frecuente en la enfermedad inflamatoria intestinal. No la tratamos con biológicos y que tiene que tener un manejo multidisciplinario. Bueno, preguntan que si pueden presentarse manifestaciones extraintestinales en el pulmón y corazón. Sí, también. Son menos frecuentes, pero tenemos manifestaciones de enfermedades pulmonares intersticiales, bronquiolitis obliterante, podemos hacer pericarditis, podemos tener manifestaciones pulmonares y cardíacas. Son raras, pero se pueden presentar. Ok. Aquí hay otra paciente que nos dice, tengo colitis ulcerativa, hepatitis autoinmune y ya se me han manifestado síntomas como en los huesos, ojos, piel. Me trato con infliximab cuando hay en el seguro, mesalazina, prednisona. ¿Ustedes recomiendan o qué tan bueno es los suplementos como magnesio, omega, vitamina D, etcétera? Ok, bueno, de base tu enfermedad es compleja porque tienes un compromiso hepático. Entonces, al tener un compromiso hepático tenemos que estar de la mano con el hepatólogo y yo sería muy cuidadosa con medicamentos extras que dé al cuerpo porque si tengo un compromiso hepático debo cuidar de qué medicamentos estoy usando. Yo no le veo ningún problema a los suplementos, pero si tú comes bien, hombre, también diría qué tanto costo-beneficio me va a dar a mí comprar tantos suplementos si estoy con una dieta adecuada, si estoy tolerando una dieta adecuada. Yo
Yo usualmente soy un poco enemiga de los suplementos porque son muy costosos y prefiero que en lugar de gastar 200, 300.000 pesos en ir a comprar tabletas y pastillas, mejor se los coma en comida, verduras, salmón, en buena comida, porque el tracto gastrointestinal lo más saludable es la comida, no las pepas, ¿sí? Pero si no toleras algunas comidas, los suplementos pueden ayudar. El omega 3 nunca sobra, tiene muchos estudios en muchas enfermedades, pero no es la solución a tu enfermedad inflamatoria intestinal. El magnesio ayuda un poco con calambres, con dolores musculares, de ahí para que sea la solución de tu enfermedad inflamatoria intestinal o de tu compromiso hepático o articular, tampoco. Entonces, yo soy abierta a que lo que me ayude y me haga sentir bien y no me haga daño, bienvenido, ¿sí? Pero que tenga evidencia ese tipo de suplementos para controlar la enfermedad o las manifestaciones extraintestinales, no. Ok. Bueno, ¿qué recomendaciones para la resequedad en la cara, en la parte de las cejas, a los lados de la nariz y la caspa en el cuero cabelludo? Ok, primer punto, hay que ir al dermatólogo, porque la psoriasis se puede presentar de una manera que a veces es confusa a la dermatitis seborreica, ¿sí? Entonces, la dermatitis seborreica, que puede ser algo sugestivo lo que tú tienes, puede a veces confundirse con psoriasis muy leves. Entonces, creo que lo más importante es que vayamos al dermatólogo y le digas, mira, tengo esta caspa, tengo esta descamación en cuero cabelludo, en estas regiones, y yo tengo colitis o Crohn y mi doctora me dijo que, ojo, que yo tengo más riesgo de psoriasis. Entonces vengo a que me digas si de pronto, porque uno puede tener psoriasis solamente a nivel del cuero cabelludo, en la línea de implantación de pelo, y la dermatóloga examinará muy bien y mira si es dermatitis seborreica o si es psoriasis, ¿ok? Y los dos tratamientos son distintos. Yo siempre les digo, un paciente con colitis y con Crohn no es para ir a echarse cualquier crema que le mande el de la farmacia, y menos esos triconjugados, porque todo eso tiene esteroide, cambia las características de la piel, puede generar infecciones y riesgos a largo plazo. Entonces, ese tipo de síntomas hay que hablarlos con el dermatólogo para que primero nos haga el diagnóstico diferencial con psoriasis y segundo, para que te pueda mandar algo dermatológico adecuado para poder hidratar la piel, ¿sí? Uno no se debe lavar la cara con jabón con el que se lava el cuerpo, ¿sí? Uno debe usar jabones dermatológicos con pHs adecuados, neutros, ¿sí? Ideales para poder tener en la piel, pero para eso hay que mirar si es piel grasa, si es piel seca, si es piel mixta, y creo que lo mejor es que sea con dermatología. Ok, perfecto. Em, el tratamiento biológico y cuál es el tratamiento biológico ideal para el pioderma gangrenoso. Bueno, el pioderma gangrenoso puede tener muchas opciones. En principio, le va muy bien con el corticoide. Ellos responden muy bien con el corticoide. Uno lo inicia, mira si con eso puede resolver. Usualmente colocamos ahorradores de corticoides inmunosupresores como el metotrexate. El metotrexate puede ser una opción excelente para mejorarlo. La ciclosporina también es otro inmunomodulador que usamos en el manejo del pioderma. Los dermatólogos también usan Dapsona. Y cuando la cosa ya se vuelve muy compleja, el infliximab es una de las elecciones que usamos para el manejo del pioderma. También Ok, usamos tacrolimus tópico, ¿sí? Pero cuando ya es severo, en algunos casos hemos escogido infliximab. ok, perfecto. Em, acá dicen, tengo Crohn y he ocupado por 15 años infliximab. Había estado muy bien, pero ahora me salieron muchas manchas rojas en la cara junto con dolor articular. Están evaluando cambiarme de biológico, pero ¿existe algo homeopático que me pueda servir también? Bueno, el infliximab es una excelente molécula,
puede pasar que en el tiempo comience el cuerpo a reaccionar contra él porque el infliximab es un anticuerpo monoclonal de origen de ratón, se llama origen murino. Entonces a veces el cuerpo genera anticuerpos contra él y deja de funcionar, ¿sí? Entonces si tu médico está evaluando cambiarte la terapia, por supuesto puede ser una opción. Tú empezaste esto hace 15 años cuando no teníamos tantas opciones. El infliximab sigue siendo una excelente opción, pero ahora tenemos también nuevas moléculas que te pueden ayudar. Es importante mirar qué tipo de alteración es, si es psoriasis, si es rosácea, si es vasculitis, qué puede ser lo que estás teniendo. Eh, pero en cuanto a la parte homeopática, no hay nada con evidencia hasta el momento que pueda ayudar a inducir remisión de enfermedad de Crohn o de colitis ulcerativa. Como lo dije anteriormente, soy respetuosa y comparto todo lo que me haga generar bienestar. Entonces, mis pacientes que me digan, yo uso la acupuntura o uso la terapia neural y me mejora, bienvenido. Me hace sentir un poquito más tranquila, me ayuda un poco con mis síntomas, bienvenido. Pero con la terapia homeopática yo tengo ciertos cuidados en que, bueno, si usted va a tomar algo, primero tráigame los componentes, yo miro qué tipo de componentes tiene, porque como gastroenteróloga también he visto fallas hepáticas secundarios a algunos medicamentos homeopáticos. Entonces, pues quiero primero estar seguras de que no haya árnica, que no hayan algún otros componentes que pueden inducir falla hepática. ¿Listo? Perfecto. Bueno, sufro de Crohn y me han puesto todos los biológicos posibles y nada me ha servido. Ahora los médicos dicen que lo único que me puede controlar un poco la enfermedad es una cirugía. Ahora tengo una induración de aspecto neoplásico, estenosis crítica y la verdad no sé qué pensar ni qué hacer. Bueno, esto puede suceder. La enfermedad de Crohn es muy compleja porque puede ser desde la boca hasta el ano, puede ser el esófago, el estómago, todo el intestino delgado y el colon. Y si ya han colocado todas las moléculas, tus médicos lo han hecho bien, han probado todas las posibilidades, pero a veces toca pensar en la cirugía, ¿sí? Yo siempre le digo a mis pacientes, no piense que la cirugía es un fracaso, ¿sí? La cirugía también hace parte de las estrategias terapéuticas. Y en ambas, tanto en colitis como en Crohn, podemos tener riesgo de aumento de cáncer, ¿sí? Por la inflamación crónica se puede aumentar el riesgo de cáncer y si hay alguna lesión con riesgo de cáncer hay que quitarla, ¿sí? Adicionalmente, cuando uno tiene estenosis, por ejemplo, uno no quiere ir a quitarle de a pedazos al paciente, por eso es que uno en Crohn trata de utilizar todas las moléculas disponibles, pero si hay alguna parte que está estenosada y que ya no es inflamatorio predominantemente, sino ya de fibrosis, ahí ningún biológico va a actuar, ninguna pequeña molécula, ningún medicamento va a actuar porque ya es como una cicatriz, ya es una estenosis fibrótica y lo que toca es por medio de cirugía ir a resecar ese pedacito, volver a conectar para tratar de quitar ese pedazo que está afectando tanto y continuar con alguna de las terapias que hayamos tenido que de pronto hayan sido las que mejores nos hayan servido para tratar de que no se expanda la enfermedad, ¿sí? Pero lo que quiero es que sepan que a veces toca operar, sí. En colitis a veces nos toca quitar todo el colon, ¿sí? En Crohn no podemos hacerlo como en colitis porque puede ser de cualquier parte del sistema digestivo, pero a veces nos toca hacer varias resecciones intestinales porque el paciente se puede obstruir. Esa estenosis se tapa y se obstruye, ¿sí? O se puede fistulizar, se puede abscedar, ¿ya? Y adicionalmente, si aparecen lesiones premalignas, pues por supuesto también hay que operar, ¿ya? El miedo que le da a uno es hacer un intestino corto, que uno tenga que resecar muchas veces y que quede el intestino corto, lo cual puede generar ya otras complicaciones. Pero si nunca te han operado y esta va a ser la primera vez y no
no han podido controlar tu actividad con otros medicamentos, creo que es la hora de comenzar a hablar con el coloproctólogo, tratar de nutrirte lo mejor posible para que vayas a la cirugía sin uso de corticoide. Las pacientes les va mucho mejor cuando van a cirugías sin corticoide, lo mejor nutridos posibles para poder hacer la resección y poder pegar lo que ellos vayan a reconstruir, o en algunos casos deben dejar ileostomías temporales, ¿sí? O colostomías temporales para esperar a que la inflamación baje, y mientras tanto hacemos popó por acá por la barriguita esperando a que lo otro baje, se desinflame para luego volver a conectar. Perfecto. Me dijeron que tengo SIBO. Es una manifestación de la colitis ulcerativa y el SIBO puede ser la causa de dolores musculares fuertes y diarreas ocasionales sin sangrado. Bueno, el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano es una condición que se puede dar sin tener enfermedad inflamatoria intestinal, nos puede causar distensión abdominal, nos puede causar diarreas. No es el causante de dolor muscular, pero sí de las diarreas, de dolor, de distensión. Y sí podemos tener SIBO con enfermedad inflamatoria. Recuerda que en la enfermedad inflamatoria tenemos disbiosis intestinal, se nos han cambiado las características de nuestras bacterias y pueden sobrecrecer otras con respecto a otras. Eh, es difícil poder diferenciar, hombre, a mí lo que me está afectando es el SIBO o la enfermedad inflamatoria. Formas de poder darse uno cuenta. El que no tenga sangrado está perfecto, la calprotectina fecal en el SIBO no tiene por qué estar aumentada, no tienes por qué tener PCR aumentada, y por supuesto la colonoscopia y las imágenes son normales en el SIBO, pero no es la causa de tu enfermedad inflamatoria. Puedes tener SIBO y enfermedad inflamatoria, pero el SIBO no fue el que te causó la enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno. Soy paciente de colitis ulcerativa desde hace 10 años. En el 2020 me diagnosticaron con neuralgia del trigémino y el doctor me indicó que desencadena por el CUSI. ¿Podría ser eso cierto? Además, soy alérgica a los AINES y solo puedo ponerme ciertos medicamentos para reducir el dolor. Recuerden que los AINES están contraindicados en enfermedad inflamatoria también. Sí, es importante, bueno, es rara la manifestación neurológica, pero puede pasar que tengamos neuralgias del trigémino secundarias a la actividad inflamatoria. Uno puede tener neuralgia del trigémino sin tener enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? No necesariamente es secundaria a la enfermedad inflamatoria, pero si se te activa cuando la enfermedad inflamatoria se activa, puede asociarse. Y bueno, manifestaciones, formas de tratarlo. Los AINES no son la mejor forma de manejar una neuralgia del trigémino, porque es una enfermedad crónica. Los AINES son para cosas agudas. Como dice Caro, tratamos de no usarlos en enfermedad inflamatoria, y si hay necesidad de usarlos por corto tiempo, idealmente los que son selectivos, como el meloxicam, el etoricopsib, ¿sí? No el ibuprofeno, no el diclofenaco, no el naproxeno. Pero uno puede usar medicamentos neuromoduladores para ese tipo de neuralgias, como son la pregabalina, por ejemplo, el gabapentin, la carbamazepina. La usan mucho los neurólogos para manejar ese tipo de manifestaciones. Bueno, y la última pregunta que tenemos es, mi condición es colitis ulcerativa, es tratada con vedolizumab, mesalazina y azatioprina. Escuché de la doctora Viviana los daños colaterales de estas condiciones. Pregunto en lo sexual, ¿qué se dice? Bueno, en lo sexual, tanto en hombres como en mujeres, creo que vamos a tener un webinar de eso. Vamos a invitar a un urólogo a hablar sobre ese tema porque es fundamental. Podemos tener alteraciones en la sexualidad, tanto por la parte psicológica como por la parte orgánica, ¿sí? Podemos tener, cuando uno tiene una enfermedad inflamatoria crónica, ¿sí? Puede que la parte sexual no funcione muy bien, ¿sí? Podemos tener también problemas de sexualidad por dolor, porque es que el recto y el colon, allí esa partecita está al lado de la vagina, por ejemplo, y a veces puede generar muchísima dispareunia, que es dolor con la penetración. Y toda la parte que se puede generar emocional por la enfermedad, pues asimismo puede llegar a generar también trastornos de disfunción sexual en los hombres, bajo deseo sexual en las mujeres. Podemos tener enfermedades fistulizantes a nivel perianal que generan mucho dolor, y que pueden llegar también a alterar el desempeño sexual. Entonces, sí,
sí puede producirlo. Los medicamentos usualmente no tanto, el vedolizumab, la satioprina, la mesalazina no tienen asociaciones frecuentes con disfunciones sexuales. Hay que hablar de pronto con tu médico para mirar de pronto si hay la posibilidad de suspender la satioprina. Usualmente el vedolizumab le gusta a uno darlo un poco más en monoterapia, pero a veces hay que darlo con la satioprina en algunas ocasiones. Cada vez los estudios nos demuestran que cuando ya controlamos la enfermedad con el biológico, que es el infliximab, el adalimumab, el vedolizumab, o con las pequeñas moléculas como tofacitinib o upadacitinib, podemos comenzar a quitar la mesalazina, ¿sí? A veces el paciente es muy aprensivo de quitarla o a uno como médico le da miedo, pero cada vez los estudios nos muestran que si ya tenemos controlado con el biológico, podemos irle quitando la satioprina, quitarle la mesalazina al paciente y hay algunos medicamentos que tienen evidencia como monoterapia, ¿sí? O sea, solo el biológico sin la necesidad de la satioprina y el vedolizumab es uno de ellos. Entonces, ¿podrías de pronto comentar un poco esto? Y sí, vamos a hacer el webinar con el urólogo. Ya tengo un urólogo que le comenté que si nos ayudaba con el webinar y dijo que sí. Vamos a ver cuándo lo podemos programar y para que todos puedan hacer sus preguntas, porque podemos hablar de fertilidad, de disfunción sexual que también se afecta. Incluso hay escalas de disfunción sexual que muestran que los pacientes con enfermedad inflamatoria tienen mucho más alteraciones sexuales que la población general. Entonces es un tema que vamos a abordar. Eh, Aquí hay otra pregunta que dice, yo tuve que detener el adalimumab por un tiempo por una gripe muy fuerte que tuve. Durante ese tiempo se me presentó una inflamación en la articulación más externa del dedo meñique de la mano derecha que mencioné al reumatólogo y no le prestó atención. Y también me picaron mucho los ojos. Todavía siento ambas cosas, pero ya muy disminuidas. Y creo que fue porque volví a recibir el adalimumab. ¿Tendrá esto relación? ¿Puedo consultarlo con mi gastro? Sí, puedes hablar con él, de pronto se generó, de pronto el adalimumab te estaba controlando muy bien el intestino y cómo funciona muy bien para la parte articular. Cuando lo suspendiste se pudo haber presentado algún compromiso articular inflamatorio y ahora se está controlando. Que te piquen mucho los ojos, no es que sea una manifestación extraintestinal, pero sí es importante de pronto hablar si hay de pronto síndrome seco, ojo seco y mirar si esto está condicionando a que te piquen mucho los ojitos y eso lo podemos objetivizar mejor con el oftalmólogo. Bueno, y ahora sí, ya la última es, si no se puede comer, ya que toda la comida causa dolor, inflamación, gases excesivos y eructos, ¿qué alternativa se puede usar para subir de peso? La paciente bajó 10 kilos en un mes, presenta manifestaciones en los ojos, la boca, la piel y tiene fibromialgia. Bueno, lo primero es mirar cómo está tu actividad intestinal, porque bajar tanto de peso no está bien, ¿sí? Si el intestino no controlamos la parte inflamatoria, pues no hay forma de que tengas una adecuada absorción de nutrientes. Entonces hay que, idealmente, que te vea nutrición o que te vea un médico con maestría en nutrición. Yo siempre trato de mandar mis pacientes con una de mis colegas que es médica con maestría en nutrición para que nos ayude a hacer un plan alimentario adecuado. Porque si tú tienes la mucosa intestinal, como le digo a mis pacientes, en carne viva, inflamada, pues no va a haber una adecuada absorción de nutrientes, vas a bajar de peso. Entonces, lo primero es controlar la enfermedad. Si no controlamos la enfermedad, nunca vas a subir de peso. Y no hay nada que te demos que vayas a subir de peso. Creo que lo menos importante ahora es pensar en el peso. Lo más importante es pensar en que debo controlar mi enfermedad. Si no controlo la actividad inflamatoria en mi enfermedad, no voy a subir de peso. Si ya controlo la actividad de mi enfermedad, comenzamos a mirar cómo está tu dieta porque deberías tolerar la parte alimentaria. Se pueden generar síndromes de intestino irritables mucho más frecuentemente, hasta en el 30% de los pacientes que tienen colitis o Crohn, que hacen que tengan muchas intolerancias y con dolor abdominal, distensión. Entonces nos toca enfocarnos después de controlar tu actividad inflamatoria, enfocarnos en el síndrome intestino irritable para tratar el dolor, tratar la distensión, el sobrecrecimiento bacteriano y que puedas comenzar a integrar alimentos. Yo soy cero restrictiva en mis dietas, soy enemiga de las dietas restrictivas, de que no coma frutas, de que no coma grasas.
en enfermedad inflamatoria no hay una receta de cocina que diga que no tiene que comer gluten. No, no lo hay, porque lo que hay que comer es saludable y de manera equilibrada. Entonces, lo que uno puede hacer es comenzar a restringir ciertos alimentos que hacen daño y luego poco a poco irlos de nuevo utilizando y comenzar a mirar qué podemos tolerar, pero eso tiene que ser un acompañamiento con nutrición. Pero lo más importante es controlar la enfermedad y luego de controlar la enfermedad, controlar el síndrome intestino irritable con adecuada medicación y tener un soporte con nutrición. No es que yo te vaya a dar un suplemento maravilla para que subas de peso, porque es que el peso bajo es la consecuencia de que tu intestino está mal, si está activo, ¿sí? Perfecto. Me están preguntando cuál es tu contacto para las citas médicas. ¿Me regalas el número para anotarlo aquí en el chat? Sí, por acá se los puedo dar. Bueno, de todas maneras, quiero que sepan que vamos a tener muchos más webinars, mucho más webinars educativos. La idea es que se conecten. Esto queda grabado dentro de nuestras redes sociales de Funeico. Se lo pueden repetir con sus familiares si no se lo alcanzaron a ver completamente. Tenemos muchos webinars también allí montados que si tienen dudas, por ejemplo, embarazo, fertilidad, síndrome intestino irritable, tenemos allí también. Entonces es importante que aprovechen todo porque llevamos ¿cuántos años, Caro? Desde el 2019 6 llevamos años. haciendo material educativo para los pacientes y entonces los invitamos a que puedan aquí les pongo ya, a que puedan verlo y aprovechar a muchos expertos que hemos traído para ustedes para hablar de diferentes temas. También nos gustaría que a través del chat nos digan qué temas les gustaría abordar. Me encanta que me hayan hecho la pregunta de las alteraciones sexuales porque esto nos refuerza que tenemos que hablar con el urólogo para que nos haga la charla, porque esto no es solamente diarrea, dolor, hay muchas otras cosas que nos afectan en nuestra calidad de vida y queremos ayudarles a todos y darles herramientas para que puedan abordar este tipo de problemas. Exacto. Y recuerden el tema de la medicación con suplementos naturales, tener mucho cuidado. No es la mejor recomendación. También me han preguntado mucho por los estudios clínicos, si ustedes podrían inscribirse a uno de estos estudios. Sí pueden, simplemente es importante que sepan que hay muchos estudios en los que hacen que dejen la medicación actual y si esta les está funcionando, pues tienen que pensar muy bien. Sí, hay muchas moléculas que se están estudiando. Es importante que ustedes sepan. Por ejemplo, yo siempre le digo al paciente su decisión, pero también hay que mirar que necesitamos estudios que muestren resultados en población latinoamericana, ¿sí? Porque todas las recomendaciones que nosotros tenemos son de los anglosajones y los europeos. Y nosotros tenemos un tipo de enfermedad distinta, ¿sí? Tenemos un fenotipo distinto. Ya están comenzando a ver a Latinoamérica como, venga, esto es un foco de una enfermedad diferente porque tenemos un medio ambiente distinto, una genética diferente. Entonces las moléculas también, hay muchas que están viniendo nuevas y que permiten que haya nuevas oportunidades para pacientes con nuevos mecanismos de acción. Entonces es importante que pregunten qué molécula es, qué mecanismo de acción es. Por eso es que es tan importante para Funeico que ustedes sepan qué es la enfermedad inflamatoria, por qué se produce, ¿ya? Para que cuando ustedes, si quieren ingresar a un estudio clínico en el cual les van a hacer un seguimiento súper estricto, los van a cuidar un montón, les van a ofrecer algún tipo de terapia, ustedes sepan para qué sirve, por qué, cuáles son los eventos adversos, así como de las que están usando actualmente. Usted tiene que apropiarse de su enfermedad y decirle, venga, ¿esto qué produce, qué no produce? No se llene de miedo, llénese de preguntas
obtener respuestas, pero no de miedo, porque usted tiene que apropiarse de su enfermedad y decir, bueno, tengo esta opción y yo puedo decidir en conjunto con mi médico. Yo no tengo por qué esperar a que me la maneje otro sin yo preguntar ni intervenir. Cada uno interviene y para eso hay que educarse, para no decir, uy, no, yo no voy a hacer un ratón de laboratorio para que me pongan. No, usted va, pregunta qué estudio es, qué molécula es, cuál es el perfil de seguridad, qué ventajas puedo tener, qué eventos adversos puedo tener, como en todo, ¿sí? Como cuando se me sienta un paciente y le digo, le voy a empezar terapia biológica y esto es lo bueno y lo malo de cada cosa, ¿sí? Porque no hay un tratamiento maravilla, ¿sí? No hemos podido. La mayoría de los tratamientos que tenemos tienen mejorías del 30-40%, ¿sí? Queda una gran cantidad de porcentaje de pacientes que no nos responden y por eso tenemos que cambiar a otra. Y todavía nos espera un futuro enorme donde hay muchísimas moléculas que vienen en camino en estudio, gracias a Dios, para dar la oportunidad de que estos pacientes tengan menos posibilidad de complicaciones, de resecciones quirúrgicas, de cáncer, ¿sí? Bueno, pues eso es todo por hoy. Recuerden que el webinar quedará en nuestro canal de YouTube en los próximos días y les dejé el teléfono para las personas que aún no hacen parte de Funeico. Pueden escribir a ese número de WhatsApp y se iniciará, digamos, el proceso de inscripción a la fundación. Y bueno, eso es todo por ahora. Bueno, un abrazo para todos, espero les haya gustado este webinar y bueno, nos vemos pronto con más temas y recuerden que estamos para ustedes y para ayudarlos. También queremos que nos transmitan sus ideas, qué les gustaría que pudiéramos abordar, si nos quieren apoyar, es importante que hay pacientes que pueden apoyar con algún otro tipo de recurso, de charlas, ahí tenemos muchos profesionales que de pronto quisieran educar también a los pacientes, hay gente muy talentosa. Entonces, bienvenidas todas las ideas y los aportes. Los queremos muchísimo. Un abrazo para todos. Un abrazo, chao, gracias, Vivi.